Saludos humanos, bienvenido al cuarto episodio de Factotum Podcast. Hoy nos vamos a meter en el mundo de la música para hablar de la actual gira de Iron Maiden y de aquella única visita a Uruguay un 28 de julio de 1992. Soy Damián Genes, me acompaña Luis de Ávila en la conducción y producción y Santiago Vico, Estudio Win, en los controles. Así que damos comienzo a Factotum. Nos encontramos en una semana muy especial para los fans sudamericanos de una de las bandas más grandes de la historia. Tras una ausencia de 5 años, Iron Maiden se encuentra nuevamente en el continente sudamericano para brindar un total de 7 shows. Más precisamente, 1 en Colombia, 2 en Chile, 2 en Argentina y 2 en Brasil. Y les adelantamos que el equipo de Factotum estará presente en los recitales de Buenos Aires, de esta legendaria banda británica, para luego hacerles un episodio especial contándoles todo sobre la última gira de La Doncella de Hierro. Efectivamente, la cita cruzando el charco será el 1 y el 2 de diciembre. Esta gira de Iron Maiden se titula The Future Past Tour y se inició el año pasado en Europa y Norteamérica. Se retomó en este año visitando Australia, Japón, Estados Unidos nuevamente y México. El concepto de la gira mantiene la impronta que la banda le ha dado a sus últimas giras. Es decir, por un lado rendir tributo a sus trabajos más icónicos, sobre todo los años 80, pero sin descuidar su material más reciente. De este modo, The Future Past Tour es una combinación de 2 álbumes separados por 35 años de carrera, una fusión del futuro con el pasado. Nos referimos a Somewhere in Time, editado en 1986, y Senjutsu, su último trabajo discográfico lanzado en 2021. El primero, Somewhere in Time, presenta desde la impresionante portada de Derek Riggs una temática inspirada en la ciencia ficción. Una de las referencias claras de este álbum es Blade Runner, por ejemplo. Un peliculón, Luis. Bueno, de hecho la intro del show es la canción del compositor griego Vangelis, que cierra la película y que Iron Maiden ya utilizó en la gira de 1986. Corregime si me equivoco, pero este es un disco que levantó alguna polémica en su momento, ¿no? Tal cual, porque en este disco se animaron a innovar en el uso de sintetizadores y para el público conservador fue una innovación un poco extrema, ¿no? Senjutsu, por otro lado, es un álbum fiel al sonido actual de la banda e inspirado en el antiguo Japón de los guerreros samurái, aunque vale aclarar que no estamos ante un disco conceptual. En esta gira 10 de las 15 canciones que tocan pertenecen a estos 2 álbumes, 5 para cada una. Y ahora, Luis, continuando este juego de presente, pasado y futuro, en este episodio vamos a recordar la visita de Iron Maiden a Montevideo ese martes 28 de julio de 1992 y que pudiste presenciar en carne propia, ¿no? Es verdad, tuve la suerte de concurrir a mis jóvenes 15 años. Creo que es una noche muy relevante y vale la pena recordarla, porque fue un hecho que por ahí mucha gente no registra, que no sabe qué pasó, y que además se originó a partir de una sucesión de hechos sorprendentes e inesperados. Pero vamos a los hechos. En 1992 Iron Maiden lanzó un nuevo álbum titulado Fear of the Dark, que los llevaría por primera vez a una gira sudamericana. Vale aclarar que años antes habían estado en Brasil para tocar en el Rock in Rio. Pero el plan inicial de esta gira era presentarse en Chile, Argentina y Brasil. Pero al parecer el diablo metió la cola al otro lado de los Andes. ¿Qué pasó ahí, Luis? Bueno, es verdad, Uruguay no estaba en los planes de esta gira, como era lo habitual, ¿no? Pero bueno, la historia cuenta que la iglesia chilena, alarmada por las afirmaciones de que Iron Maiden era una banda satánica, puso el grito en el cielo. El gobierno chileno, que bueno, hay que pensar en el año, ¿no? En 92, Pinochet había dejado el poder en el 90, todavía era el ministro de Defensa. Y bueno, esa protesta de la iglesia llegó al gobierno chileno que convenientemente se mostró incapaz de asegurar la integridad de la banda en esas condiciones. Por supuesto que las acusaciones eran infundadas y revuelos similares ya se habían dado en Estados Unidos una década antes. Esa desgracia para el público chileno, que debería esperar algunos años para ver a Iron Maiden en su suelo, pero bueno, que sería una espera que sería recompensada porque Iron Maiden siguió yendo durante los años posteriores a Chile habitualmente, se convirtió en la fortuna de los fans uruguayos, que incrédulos comenzábamos a enterarnos de que Iron Maiden había decidido presentarse en Montevideo. Y la cita estaba pactada para el martes 28 de julio de 1992 en la estación central Artigas de AFE. El escenario se instalaría entre los andenes 5 y 7 de la estación.
Las entradas podían comprarse en el local de Palacio de la Música, en 18 y Paraguay, a un precio de 30.000 nuevos pesos, que podían financiarse con la desaparecida tarjeta Platacar. Y te pregunto, Luis, es obligación preguntarte, ¿cómo pagaste la entrada para ver a la doncella? Bueno, Platacar creo que nunca estuve. Aparte, seguramente lo pagué en efectivo y con la plata proporcionada por mi señor padre. Si bien en ese momento, volviendo un poco a la llegada esta de Iron Maiden, se intentó menospreciar de algún modo la llegada de una banda de estas características, sobre todo porque Uruguay no venían muchas bandas y el metal nunca fue muy bien valorado. Estamos hablando de un momento clave en la historia de la banda. No es que llegaba una banda a morir a estas tierras, ¿no? A hacer sus últimos pesos. Esta gira fue una de las más grandes que hicieron, que les llevó 2 años, hicieron más de 100 conciertos en todo el mundo. Lo llevó a encabezar además por segunda vez el festival Monsters of Rock en Donington, en Inglaterra, que en esa época era el festival más grande de música pesada. Y aquellos tiempos, corregime si me equivoco, Luis, eran tiempos de muy buen periodismo musical. Tenemos a Alfonso Carbone, que lideraba un equipo que trabajaba junto a él en radio, TV y prensa. Y en este último caso, el suplemento Rock de Primera, del diario Últimas Noticias, publicó un especial pocos días después del show. Es así, en esas páginas, Daniel Rena, que era un poco el periodista especializado en metal, se encargó de reseñar el show y también la actuación de la banda soporte, los ingleses de Thunder, que acompañaban a Maiden durante aquella gira. Según Rena, la propuesta de esta banda era cercana a Led Zeppelin con toques de Free y Bad Company. Y escribió además que tocaron 7 canciones sin sorprender ni desagradar a nadie. Más adelante, ya sobre el plato fuerte de la noche, señalaba que desde el primer tema quedaba en claro que si bien el sonido no era el óptimo, Iron Maiden lo estaba haciendo fantásticamente, con uno de los sets más enérgicos que se haya visto en esta tierra. El público, según los medios de aquel tiempo, habrá llegado a poco más de 4.000 personas. En el suplemento Rock de Primera, Carbone entrevistó a Steve Harris y al baterista Nico McBrain. Y conversaron un poco sobre las diferencias entre este disco que habían lanzado y su disco tal vez más famoso hasta ese momento, y creo que hoy sigue siendo, The Number of the Beast, de 1982. Concuerdo. Y bueno, ellos opinaban que el disco nuevo tenía como más influencias del rock de los 70 y que fue un camino que me parece que Iron Maiden encaró desde esa época, y hoy es una banda como más de corte progresivo, ¿no? Para hacernos una idea de cómo estaban sonando en esa primera mitad de los 90, tenemos hoy en día un abundante material grabado en vivo en esa época, incluso documentos audiovisuales que en aquella época circulaban en VHS. No sé si conservas alguno. No, desgraciadamente los perdí por culpa de la humedad. Era un mal de ese tipo de artefactos. Por un lado contamos con el registro del show de Maiden en Donington, que fue en ese mismo año que vinieron a Uruguay, y en un par de discos en vivo que salieron en esa época, que el primero se llamaba A Real Live One, el segundo se llamaba A Real Dead One, que luego salieron juntos en otra edición. Y bueno, el A Real Live One tenía temas que no habían sido editados en vivo hasta el momento. Precisamente en ese librillo de ese CD aparecen un par de fotos de Iron Maiden en Uruguay, en el viejo aeropuerto de Carrasco, y junto a una de las locomotoras de AFE. Ahora, Luis, después de este viaje que acabamos de hacer por el pasado, regresemos al presente. ¿Qué podemos esperar de estos shows en Sudamérica y en especial del show en Argentina, de los shows en Argentina? Bueno, una de las novedades más importantes que se surgió en esta gira es que por primera vez han interpretado sobre un escenario uno de los himnos más importantes de su discografía, que estamos hablando de Alexander the Great. Sin duda. Y este detalle ha dominado la atención de los fans de todo el mundo, y creo que es una atención merecida. Esta composición de 8 minutos y 35 segundos de Steve Harris sobre el antiguo rey de Macedonia fue tocada por primera vez en Ljubljana, la capital de Eslovenia, en mayo de 2023. También podemos esperar un show visualmente impactante, como nos tienen acostumbrados, pero mi gran expectativa es volver a verlos como en el 92, en un espacio más pequeño y cerrado, como es el Movistar Arena, que si bien no es una estación de trenes, creo que nos va a venir bien también. Y este es un detalle importante, ya que en Sudamérica es habitual verlos por lo general en estadios de fútbol.
Exacto, en Buenos Aires hemos tenido la oportunidad de verlos en Vélez, en la cancha de River también, y en esta oportunidad la primera fecha va a ser en el estadio de Huracán. Bueno, lo que también hay que esperar a Iron Maiden es la sorpresa constante, ¿no? Porque si bien es una banda con una trayectoria muy, muy larga, siempre se las ingenian para mantener atento a la gente y sorprender. Para muchos, me incluyo, y fue un argumento para convencerte de que me acompañes a Buenos Aires, esta gira era la última oportunidad de poder verlos en vivo. Yo caí en tu argumento. Y bueno, sí, es verdad, pero bueno, fieles a esa costumbre de no detenerse y siempre estar haciendo anuncios, hace poco informaron que el año que viene se van a embarcar en una nueva gira para celebrar el 50 aniversario de la fundación de la banda. Y me vas a volver a decir que va a ser la última gira. Exactamente, esa es la idea. Y bueno, y el tiempo dirá si esa próxima gira podría extenderse a 2026, en cuyo caso podríamos tenerlo nuevamente por Sudamérica. Y yo creo que sí, y que es la última chance. Lo sabremos en el futuro, pero bueno, antes nos esperan 2 noches increíbles en Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos en este 4º episodio de Factotum. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y que lo compartas si realmente te gustó. Mi nombre es Luis de Ávila, me acompañó Damián Genes en la conducción y Santiago Vico de Estudio Win en los controles. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas.